Y continuamos en esta sesión de tarde con la quinta mesa, las revoluciones democráticas en la red, para la que contamos con los siguientes ponentes. Javier Bustamante, de la Universidad Complutense de Madrid; Nazanin Amirian, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona; Kelly Nix, director de cine de los Estados Unidos. Como moderador, Isidoro Ortega, concejal de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Señores ponentes, por favor. ¿Se puede ir caminando por ahí o no? Sí, sí. ¿Hay micrófono para seguir entonces? Me temo que no. Que no hay micrófono ambiente. No me gusta mucho hablar sentado, pero bueno. Muy buenas tardes. Vamos a dar un segundo a que los que se han tomado un respiro, que tampoco os han dejado mucho más, cojáis resuello y damos comienzo a la mesa que nos ocupa enseguida, las revoluciones democráticas en la red, en el Foro de las Ciudades. Los anhelos de democracia se han globalizado. Todo el planeta desea alcanzar cotas de igualdad, de libertad y de justicia social. La globalización ha puesto de manifiesto que se pueden cambiar las cosas, que no solo se pueden globalizar las transacciones financieras, sino que se pueden y se deben cambiar las condiciones de vida de los seres humanos. La capacidad de comunicación horizontal democratiza el acceso a la comunicación y, por tanto, también a la lucha. La lucha contra el control que los Estados, las grandes corporaciones, las transnacionales realizan a través de diversos medios, pero también a través de los medios de comunicación. Algunos ejemplos, que seguro hoy veremos muchísimos más. Los ponentes que tenemos esta tarde tienen mucha más experiencia y sabiduría que yo. Pero algunos ejemplos que pueden ilustrar esto sería, pues, la propia experiencia española en 2004, las mentiras del Gobierno del Partido Popular, acusando a ETA del atentado yihadista en los trenes de Madrid. Se demostró que era tal, si recordáis, el pásalo a través del móvil, con millones de personas en las manifestaciones. La primavera árabe, que aunó voluntades con las ansias de libertad de cambio y que han producido caídas de regímenes que llevaban décadas en el poder. A mi modo de ver, los medios de comunicación de las movilizaciones del pasado siglo, las pintadas, los carteles, las volatinas, las pegatinas, han dado paso a otras fórmulas de comunicación de las reivindicaciones y de las movilizaciones ciudadanas, en las que cada uno, cada cual, como hemos escuchado a lo largo de estos días a distintos intervinientes, tanto ponentes de la mesa como intervinientes del público, han puesto sobre el tapete que cada persona se convierte en un agente que pone su realidad de manifiesto y que es capaz de comunicarla al mundo entero. Las redes sociales ensanchan la capacidad de hacer posibles los cambios que anhelan los pueblos. Sin ese deseo de cambio, las redes no serán jamás una herramienta para la transformación, sino que incluso pueden convertirse en instrumentos de pura alienación de la gente. Para aclararnos esto, profundizar en ello e ilustrarnos sobre diversos puntos de vista, tenemos unos ponentes de auténtico lujo que
voy a pasar inmediatamente a presentar, para no aburriros, que los importantes sois vosotros y ellos. Hay un cambio en el programa. Fatma Riahi no va a poder estar con nosotros, no ha podido coger el avión y en su lugar, pues, tenemos la enorme suerte de contar con Nazanin Amirian. Ella es iraní, es licenciada en Ciencias Políticas y Filosofía, es escritora, es profesora y tutora, es articulista en el Diario Público y es traductora de farsi castellano. Tenemos la suerte de contar con Javier Bustamante, que os va a sorprender gratamente, es muy divertido, es profesor de Filosofía del Derecho, de Moral, Política, Ética y Sociología de la Ética en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es quien va a intervenir en primer lugar. Después lo vamos a hacer de acuerdo a cómo está el programa. Intervendrá Nazanin y, por último, el tercero de los intervinientes, Kelly Nikes. Él es uno de los documentalistas más importantes de cine norteamericano. Es director del documental Split, Una América dividida, en la que analiza la división política de Estados Unidos desde una perspectiva cultural. Él tiene unos puntos de vista polémicos que seguro van a hacer las delicias de todos nosotros y de todas vosotras. Y vamos a darle la palabra, sin más, a Javier, para quien pido un fortísimo aplauso. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Eso está mejor, perfecto, muy bien. Vaya, se me ve ahí directamente. Bueno, es un gran placer estar aquí, gracias por la invitación. La alternativa era estar en Salvador de Bahía, donde tenía una invitación del gobierno brasileño para estar dando una conferencia allí, pero me había comprometido con esta conferencia antes y para mí es un auténtico placer estar con vosotros aquí, con lo cual no os pienso contar lo que está en los libros y voy a intentar daros una visión introductoria de por qué estas revoluciones en la red y qué elementos hay que pueden transformar no solamente la sociedad, sino la manera en que nosotros tenemos de concebir nuestra propia existencia. Los antiguos chinos, cuando querían maldecir a alguien, decían ojalá te toque vivir en tiempos interesantes, porque los tiempos interesantes son aquellos donde los antiguos valores caen, mientras que no da tiempo a que otros valores nuevos sustituyan a los anteriores. Son tiempos donde todo lo que vais a estudiar en una carrera de sociología, de políticas, de derecho, de filosofía, no vale para nada. Vale simplemente como objeto de taxidermista, como un animal disecado que se puede ir abriendo poco a poco y se le puede sacar los tejidos, pero no hay sangre en sus venas. Son tiempos donde ser especialista tampoco sirve para mucho, porque un especialista es, por definición, una persona que sabe cada vez más y más de menos y menos, hasta el especialista perfecto, que es quien sabe absolutamente todo de absolutamente nada. Somos la generación más informada de la historia, pero eso no garantiza que seamos la más sabia. Con lo cual, si no sabemos verticalizar ese conocimiento, nos pasará como ese hombre que aparece en el Juan de Mairena, de Antonio Machado, donde dice: conocí a un hombre que aprendió tantas cosas en su vida que no tuvo tiempo para pensar en ellas. En cierta forma, tener un montón de aparatos no nos sirve para nada. Y hoy en día empezamos a cuestionarnos si con el nacimiento de Internet no se están empezando a cambiar los propios límites de la participación y la democracia. Voy a intentar hablar de eso. En una primera parte será la expansión de la ciudadanía digital, la expansión de la ciudadanía y las redes digitales. ¿Por qué unimos la tecnología, los derechos humanos, la democracia dentro de una sola unidad? Existen varios ejemplos. La movilización política que se produce, ya se ha hablado de ello, con los atentados del 11M del 2004. Cómo hasta ese momento los teléfonos móviles son utilizados fundamentalmente para marcar una fiesta, para decir
música en MP3 que te paso, la canción, la película en MP4, etcétera, etcétera, se utilizan como gadgets, como juguetes electrónicos. Pero de repente, frente a una situación que la mayoría de vosotros supongo que la conocéis bien, como el gobierno de José María Aznar de entonces está empeñado en decir que el atentado ha tenido unas causas relacionadas con ETA, en contra de una cierta evidencia que demostraba que era un atentado de corte islámico. Sabía el gobierno que si la gente se cabreaba por el hecho de que el atentado iba a ser una represalia por entrar en una guerra que casi nadie quería en este país, probablemente votarían en contra en las elecciones generales 4 días más tarde. Sin embargo, en contra de los medios oficiales, la gente empezó a distribuir correos de teléfono móvil diciendo: el gobierno miente, es un atentado islámico, pásalo. El resto ya es historia. Ha habido otros casos más, como los movimientos del 15M, como el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, como la primavera árabe, movimientos también en la India, donde la telefonía móvil se utiliza de una forma fuertemente democratizadora. Y la gran pregunta es si estamos hablando simplemente de muchedumbres que están alienadas por la tecnología, como dicen nuestros mayores, que solamente utilizamos las consolas y los videojuegos para entretenernos y para hacernos cada día menos humanistas. Cuando nos dicen que el libro ha dejado paso a una cultura del vídeo y de la imagen que no es tan maravillosa como las antiguas enciclopedias. Toda esa gente dice que estos son anécdotas y que realmente no estamos hablando de un fenómeno político de primer orden. Y sin embargo yo voy a intentar daros argumentos para poder ver que la cosa no es tan simple y que hablamos de algo que probablemente va a permanecer y que va a marcar la manera que tenemos de vivir en el mundo. Para aquellos que todavía estén murmurando por ahí, con ese cierto rumor que se oye por el final, solamente os quiero comentar que no vais a heredar un mundo como nosotros lo hemos hecho de nuestros padres. Los que sois más jóvenes, o creáis vuestra propia realidad o os vais a quedar sin ella directamente. Con lo cual, creo que es importante darse cuenta de la relación profunda que hay entre la expansión de la tecnología y de las redes digitales. La tecnología nos la presenta muchas veces como un elemento neutro, como algo que sirve para el bien o para el mal. Sin embargo, hay muchos ejemplos que nos muestran cómo la tecnología ya nace con una predisposición que puede hacerla más democratizadora o menos democratizadora. Un caso muy hermoso es el caso del cortito. No sé si habéis oído hablar de él, ahí tenéis un cortito. Es una especie de azada que se utilizaba en California hasta el año 1975. Si lo veis en esta transparencia, veréis que la gente, como esa azada tiene el mango corto, tienen que agacharse para cultivar el campo, para ararlo. Con lo cual, ¿qué se conseguía? Que la gente que trabajaba con el cortito, año tras año, acababan teniendo escoliosis y la espalda hecha una porquería, simplemente porque estaban siempre inclinados todo el tiempo. Bastaba un supervisor cada 5 kilómetros para ver quién estaba levantado, con lo cual aquellos que tenían la espalda recta eran los holgazanes que no trabajaban. Era una forma de control social perfectamente claro y definido. La gente de clase alta tenía la espalda recta, la gente de clases bajas tenía claramente la espalda doblada y así su propio espinazo, ¿no? Entonces fue César Chávez el que consiguió, a pesar de que le mataron, que un tribunal de California en el año 75 prohibiera el cortito como una herramienta que discriminaba de suyo. No es que se utilizara mal, sino que había sido definido, había sido diseñado directamente para que no pudiera ser un elemento liberador, sino una herramienta que discriminara a las personas. Estoy viendo aquí un auditorio con un escenario determinado que no sé si tiene acceso para personas discapacitadas o con necesidades especiales, pero estoy tentado directamente a comentaros una anécdota que me pasó en una conferencia hace un tiempo que demuestra también la importancia que tiene la configuración de los espacios. Resulta que en una conferencia sobre tecnologías e interacción social, sociedad inclusiva, y era una persona en silla de ruedas tremendamente sabia, pero que de repente cuando le llamaron a la mesa vio que la silla de ruedas no podía subir al escenario. Y entonces cuando nos levantamos algunos a ayudarle directamente dijo: no me toquéis,
pasadme un micrófono porque quiero hablar desde abajo. Cogió el micrófono y dijo: doy las gracias por la invitación, porque seguramente mi presencia es bienvenida aquí como asistente, pero no como ponente. Puedo estar aquí con mi silla de ruedas, pero no puedo subir y no puedo hablar desde aquí. Gracias en cualquier caso. Nos quedamos todos con un nudo en la garganta y el ministro de Industria y Energía en aquel momento dijo: me cago en la leche, ¿quién ha sido el cabrón que no ha puesto aquí acceso directamente? Nos dimos cuenta de que ningún cartel se va a poner para decir personas discapacitadas fuera de la sociedad, fuera de este trabajo, pero simplemente el que diseñe los picaportes de las puertas puede estar excluyendo a esas personas. Y un caso más claro todavía, que es los puentes de Robert Moses. Robert Moses fue el gran arquitecto que dio forma a la ciudad de Nueva York durante muchos años. De los años 20 y hasta su muerte a principios de los 70, fue algo así como el gran concejal de urbanismo que a través de sus obras dio la configuración que Nueva York tiene como gran metrópoli de negocios. Entonces su obra más aclamada son los 200 pasos elevados que dan a una especie de casa de campo en Nueva York, que está en Long Island, que se llama Jones Beach Park. Esos 200 parques elevados, puentes elevados, como veis aquí uno de ellos, contrastan con las autopistas americanas de muchos carriles donde se puede circular muy fácilmente. Hablamos de los años 20, donde no todo el mundo tenía automóvil. Y esos pasos elevados, como digo, tienen solamente una altura de algo menos de 3 metros. Se hicieron muchísimos estudios para decir por qué Robert Moses hizo puentes de solo 3 metros de altura libre. Estaban los que decían que era la influencia arquitectónica del Art Nouveau europeo, el diálogo volumétrico, la evolución de las calidades matéricas, hasta que llegó un señor, Landon Winner, que dijo: todo eso es simplemente una gilipollez. Realmente este hombre lo hizo por una razón. Por debajo de los puentes de 3 metros, ¿qué vehículos pasan? Los automóviles, ¿no? ¿Qué vehículos no pasan? ¿No me lo quiere decir nadie? Los autobuses. Significa que solamente el que tuviera un automóvil propio podría llegar y acceder a estos parques. Con lo cual, no estaba permitido en esa época decir en un cartel: negros e hispanos fuera de estos parques, fuera de esta ciudad. Sin embargo, a través de las obras públicas se podía crear dicha discriminación sin que se notara tanto. Con lo cual, la tecnología no es demasiado neutra. ¿Por qué es importante ver esto? Porque Internet tampoco es neutral. Internet tiene una potencialidad democratizadora muy fuerte, que si no se utiliza después se quedará totalmente en aguas de borrajas. Y existen 2 formas de poder entender nuestras actitudes frente a la tecnología. Si somos pasotas, seguramente caeremos en lo que se llama hipociudadanía, por debajo de la ciudadanía, que se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza porque cada vez tenemos menor conciencia ciudadana, la gente se hace escéptica. Hoy en día nadie oculta nada por Internet. Ninguna noticia importante os la van a ocultar. Antes sí, antes se censuraba. La Iglesia Católica daba el llamado nihil obstat, nada en contra. En ese momento se podía publicar un libro, si no, quemaban el libro y te quemaban a ti después, o al mismo tiempo, depende de lo que fuera más fácil. Pero hoy en día no hace falta ocultar nada. Si sale una noticia auténtica, los medios oficiales bombardearán todo el medio digital ecológico con 99 noticias más falsas. ¿Y cómo vamos a discriminar lo cierto, lo auténtico de lo falso? Resulta bastante difícil. Se aumenta el control social. Se crean estándares propietarios y prácticas monopolísticas. Empresas como Microsoft, como Apple, como Google cierran sus propios productos para que la gente no pueda utilizar la tecnología, definiendo ellos mismos los medios para los que quieren que esa tecnología sirva. Hacemos un uso exclusivamente lúdico, o se podría hacer un uso solamente lúdico de las tecnologías de la información y la comunicación a través de los videojuegos. Os confieso que me han regalado el Guitar Hero para la PlayStation 3 estas Navidades y me lo paso bomba, pero no solamente utilizo eso. Y también quiero hacer propaganda del Gran Turismo 5 con el volante Logitech G25 con un buen asiento. Es una experiencia que en lugar de correr borracho por las calles, es mejor hacerlo en el salón de casa con un Ferrari GTO a 320 por hora y la subida de adrenalina te pone los pelos como escarpias, realmente no está nada mal. Usar superficialmente las redes sociales. Gracias.
Pero fijaros bien, todo esto, si solamente se hace eso, nos perdemos la parte importante de la tecnología. Cómo se puede apropiar de una forma social, intentando comprar la tecnología, pero tirando a la basura el manual de instrucciones. Varios casos nos muestran que eso es posible. Yo he pasado cerca de 7 años en Brasil, casi 8 años. Ahí he visto en el Amazonas cómo los Yanomami, tribus indígenas, utilizan Google Earth, utilizan sistemas de fotos por satélite para poder ver cuándo las empresas madereras o cuándo los garimpeiros han entrado para destruir su territorio. Cogen fotos de satélite, las ponen con un programa de software libre como el GIMP, el equivalente gratis al Adobe Photoshop. ¿Qué hacen entonces? Que cogen fotos de satélite antiguas y fotos más actuales. Las ponen en intermitente dentro de la pantalla, con lo cual, cuando hay una zona que antes era verde y se convierte en marrón, significa que esa zona la han desmatado. Ellos llegan con sus cerbatanas, con un pequeño veneno que se llama curare, bastante efectivo, y toman sus medidas oportunas contra aquellos que invaden el territorio. Pero han aprendido a utilizar la tecnología para aquello que es útil para ellos. También hay otro sistema muy divertido en el Amazonas que son ambulanchas. Son lanchas que son ambulancias. Se utilizan por el río. Y como no hay dinero para sistemas tecnológicos muy avanzados, simplemente utilizan módems wifi de ADSL normales y corrientes con los tubos de patatas Pringles, que están hechos con un interior de papel de plata, conectan varios y donde un módem te sirve para 300 metros de alcance, ellos lo convierten en 30 kilómetros. Y lo hacen de tal forma que varias comunidades pueden utilizar esas lanchas entre sí. Hay muchos ejemplos más también, ¿no? Cómo se puede expandir una cuarta generación de los derechos humanos, que no solamente es el derecho a utilizar estas redes tecnológicas tan avanzadas, el derecho a tener libertad de expresión, sino también el derecho a tener una voz en el diseño de tecnologías que afectan nuestras vidas. Aunque no seamos accionistas de las empresas que crean la tecnología afecta tanto a nuestras vidas que debería ser un derecho popular, democrático, tener una cierta voz a la hora de decir cómo queremos que sea nuestra sociedad o no. Y por supuesto una apuesta por el software libre y por el conocimiento libre para crear una esfera pública interconectada. La cultura no puede ser solamente de unos pocos, de la sociedad general de autores cuyos dirigentes, no digo que han demostrado ser, pero está a punto de demostrarse que quizás se encuentran entre los mayores ladrones de este país. Los que dicen que la gente cuando copia contenidos por internet, cuando intercambia contenidos libres, realmente se está robando, estafando, etcétera, etcétera. Yo solamente sé que cuando tiene que ver uno un vídeo que ha comprado legalmente y lo ves en tu casa y te meten 2 minutos diciendo que cuando has robado cuando copia a alguien este vídeo es como si robaras la Gioconda, como si atracaras un banco, como si pegaras a tu padre con un calcetín sudado, etcétera, etcétera. Realmente no acabo de estar totalmente convencido de ello. Lo único que sé es que existe un paradigma que nos dice cómo debemos utilizar las cosas. Y permitidme que os muestre un ejemplo que para mí es doloroso y precioso al mismo tiempo. Pero cuando nos dicen, cuando los jóvenes utilicen el computador, los medios telemáticos, no harán nada nuevo, porque realmente todo esto lo que van a hacer es copiar el modelo neoliberal donde acumulo cada vez más y cuanto más tenga, más valgo. Pues miren ustedes, existe un ejemplo en la historia donde la gente empezó a utilizar de una forma totalmente la tecnología que estaba a su alcance y transformó bastantes cosas. Es el caso de la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra de Secesión, donde los esclavos libertos, después de la guerra, solamente tenían acceso a unos cuantos instrumentos militares que eran la chatarra que quedó de la Guerra Civil. Tambores, timbales, trompetas, clarinetes, siempre instrumentos musicales. Los blancos protestantes de la época decían, estos negros no tienen cultura, no saben lo que es un conservatorio, no saben lo que es una fuga palíndroma, no saben lo que es un arpegio, no sabrán crear música clásica con ellos. Y simplemente pensábamos que los negros no tenían nada de cultura.
cuando cogieron estos instrumentos en sus manos, lo utilizaron para crear la verdadera música clásica del siglo XX, que es el blues y el jazz, y nos dimos cuenta de que tenían una cultura extraordinariamente hermosa, pero no la percibíamos porque no se adecuaba a nuestros propios moldes. Ojalá que un día podamos utilizar también la tecnología para algo más revolucionario que simplemente ganar dinero o alienarnos un poquitín más. Bien, hay una segunda parte e intentaré ir muy rápido porque me estoy cargando el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Estamos jorobados, pero bueno. Bueno, solamente para quien le puede interesar estar en estos temas, sé que lleváis mucho tiempo aquí, que estáis súper cansados y no os voy a meter un rollo, pero simplemente demostraros solamente 3 elementos que pueden tener su importancia para entender cómo se suceden las revoluciones dentro de la red. En primer lugar, se habla de poder político siempre, pero hay un poder más importante que es el llamado biopoder. Michel Foucault, filósofo francés ya fallecido, habló sobre ello. Decía que cuando hablamos del poder no es solamente un elemento político, sino que es un factor humano que está metido en todo, que tiene múltiples dimensiones. Sabéis que un pez que esté en una pecera pequeña no crece. Las discriminaciones más importantes hacia la mujer son techos de vidrio, son techos de cristal, son microdiscriminaciones invisibles. No hay una ley que diga que la mujer es inferior, sino que si te dicen durante años y años que tú no puedes hacer esto, que tienes que llegar a casa a las 9 o que tu intelecto es inferior al de los chicos, sin ninguna duda, un día no crecerás como mujer. Las discriminaciones suelen ser más invisibles de lo que parece. Y hay una microfísica del poder que consiste en todas las formas de ejercer el poder dentro de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Por eso, cuando aparece un bloguero o una bloguera en un país dictatorial, se caga directamente el poder patas abajo, porque sabe que eso es más fuerte que un ejército. Porque la gente con su conocimiento periférico está alterando la ecuación de poder entre individuo y Estado. Hasta ahora el Estado tenía el poder, las universidades el conocimiento, las fábricas el control de producción, etcétera, etcétera. Y hoy en día la gente intercambiando información empieza a tener más fuerza cognoscitiva que esos centros institucionales que habíamos conocido hasta ahora. Con lo cual aparecen movimientos revolucionarios, aparece una apropiación social de la tecnología y aparecen nuevos paradigmas éticos que cambian las reglas del juego. Y voy a intentar ir muy rápidamente, me quedan 2 minutos solo. ¿Sabéis una cosa? Es muy difícil hablar con un rumor. Gracias. Fijaros bien, cuando hablamos de qué es la ciudadanía está totalmente relacionada con la tecnología. ¿Sabéis cuándo aparece, por ejemplo, en Europa el concepto de italiano? Cuando los italianos dicen «siamo italiani». ¿Cuándo lo dicen? Lo dicen solamente cuando aparece la primera vía férrea Venecia-Nápoles. Porque cuando de Venecia a Nápoles se tarda 4 días para ir a caballo, la gente no tiene conciencia de que son italianos, son napolitanos o venecianos. Cuando la tecnología acerca los pueblos, acerca los territorios, en ese momento aparece el concepto de ciudadano. El mundo se reduce cuando el tiempo se acorta. Aristóteles, que es el autor más facha que uno se puede imaginar, cuando se habla de la democracia aristotélica, pensad que Aristóteles decía simplemente que los esclavos, las mujeres, los tecnai, los técnicos, los artesanos, debían estar al servicio de los hombres, varones, libres que se dedicaban al dolce fare niente, al bios theoretikos, a la vida teórica. La democracia aristotélica, la democracia griega, era una democracia que se circunscribía a 10 o 15.000 hombres, nada más que eso. Y decía Aristóteles 2 cosas muy interesantes. No puede haber democracia de mucha gente porque el límite de la democracia es el límite de los muros del ágora, que es el espacio público donde la gente habla entre sí. Entonces no puede haber polis, no puede haber civilidad, no puede haber ciudad fuera de esos muros. También decía otra cosa, que yo no se lo he oído nunca a un conferenciante, nunca. Aristóteles decía que la esclavitud es necesaria porque de esa forma se libera del trabajo al hombre que va a dedicarse a la filosofía, a la poesía, a lo realmente importante. Pero hay una segunda parte de esa cita, el libro primero de la política, que nadie refiere prácticamente nunca, y dice esto: y la esclavitud será necesaria hasta que tengamos dispositivos que, obedeciendo automáticamente nuestras órdenes, realicen el trabajo de los esclavos.
Coño, ¿por qué no aplicamos la tecnología a eso mismo? Hacer que la gente se pueda liberar del trabajo duro y de las tareas que son arduas. Sin embargo, eso no se ha visto por ahí. McLuhan revoluciona con su concepto de aldea global lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice, muros de la polis, no se sabe qué pasa afuera, no se dialoga con el de fuera. Pero la aldea global consiste en que todo el mundo habla con todo el mundo y cuando en Birmania el gobierno monta un mecanismo represivo contra una manifestación y están masacrando a la gente, siempre hay alguien con un teléfono móvil y con su cámara que está grabando lo que está ocurriendo y transmitiéndolo o tuiteándolo directamente. Con lo cual, no hay fronteras. Los dictadores ya se han empezado a dar cuenta de eso. No hay fronteras, hay otro mundo totalmente diferente y los acontecimientos ocurren en tiempo real. Olvidaros ya de hablar de emisor de información y de audiencias. La audiencia actualmente de los twitters, esa audiencia que se mueve de forma orgánica en tiempo real. Eso no se ha visto hasta ahora. Las cosas ocurren en tiempo real y hace que la gente que está leyendo esos tweets se convierten en protagonistas de lo que está ocurriendo. Nace el ecosistema digital, del que no voy a hablar, solamente deciros que Yochai Benkler es el autor que habla de que se puede entender Internet como un ecosistema digital donde mediante cooperación y mediante el concepto de procomún, mediante la conservación de los bienes comunes de una cultura libre, se puede conseguir mucho. Yo creo que el mayor desastre al que nos podríamos enfrentar es al convencimiento de que Internet es peligrosa, hace falta censurarla para defender a los pequeños. En Internet hay mucho crimen, es mejor que uno no se acerque a ella. Es mejor que esté en manos de los gobiernos y no en manos de las personas. Si nos convencen de ello, nos vamos a perder seguramente la mayor fuente de riqueza intelectual y espiritual que tenemos en este momento. Me salto el tema de Procomún y solamente citaros esto, el tercer elemento. Una economía de la información que rompe con el concepto de valor basado en las leyes de oferta y demanda. Fijaros bien, aquí acabo. Nuestro concepto de riqueza está basado en la ley de oferta y demanda. ¿Qué es caro y qué es barato? El agua, por ejemplo, ¿es cara o barata? Y me diréis, depende dónde. Hay sitios donde yo vivía en Nueva York, no había contadores de agua. El agua venía del río Hudson y era gratuita. En otros sitios, bueno, en concreto hay un sitio vale 10.000 euros por litro. ¿Dónde? Pues en la Luna. Ese es el precio que cuesta llevar mediante un cohete 1 litro de agua a la Luna, ¿no? Pero fijaros entonces, hay una película, El coleccionista, un filatélico que tiene un sello muy raro y de repente se da cuenta de que otra persona tiene otro ejemplar más de ese sello. No es único. Lo consigue con malas artes. Cuando tiene ambos, ¿qué hace? Directamente quema uno de ellos. Porque un sello único vale más que la suma de 2 sellos raros. Entonces, si alguien tiene un Rolls Royce Silver Ghost del año 30, que lo guarde muy bien porque vale mucho. No porque sea un coche muy fiable, sino porque hay muy pocos en el mundo. Cuanta menos gente tenga un bolso de Loewe, más caro será. Lo cito porque si habéis visto, si alguien se quiere idiotizar definitivamente, que eche un vistazo al anuncio de Loewe en YouTube. Es la cosa más estúpida que hay, pero tiene un cierto encanto. Bien, voy súper rápido entonces. Fijaros que es totalmente imposible. Gracias. Fijaros que es totalmente imposible, y esto os lo quiero colocar como pregunta y como dilema para vosotros. Decidme si no es imposible una sociedad igualitaria, una sociedad donde la gente tenga lo suficiente, cuando sabemos que la riqueza de unos está basada en la pobreza de otros, cuando el orden de una sociedad está basado siempre en la creación de entropía fuera de las fronteras, cuando el valor de la nueva economía no está basado en la escasez de las cosas. Si uno de vosotros fuera, por ejemplo, la única persona de todo el mundo que tiene un fax, ¿vale mucho o vale poco? ¿Quién dice mucho? Que levante la mano. ¿Quién dice poco o nada? ¿A quién se le ocurre decir esa burrada que no vale nada? A ver, que levanten esa mano. Estoy con vosotros. No vale nada, porque si nadie tiene un fax, si nadie tiene correo electrónico, nadie va a crear servicios gratuitos o muy baratos por Internet para toda esa gente. Si tienes un fax, pero nadie tiene más faxes, no vas a poder comunicar con todo el mundo. ¿Cuándo tu fax vale más? Cuando mucha gente tiene.
¿Cuándo tu correo electrónico vale? Cuando mucha más gente tiene. ¿Cuándo vale mogollón? Cuando todo el mundo tiene. Con lo cual ya rompemos con la ley de que lo bueno, lo que tiene valor, es lo que es escaso. Y la ley de Metcalfe rompe totalmente con las leyes antiguas de la oferta y la demanda. La ley Metcalfe afirma que cuando trabajamos en red, cuando colaboramos entre nosotros, todo el valor del contenido de la red va a crecer con el cuadrado del número de usuarios. Es decir, cuanta más gente haya intercambiando cosas, muchísimo más aumenta el valor de todo lo que tenemos entre manos. Y acabo, abusando ya de vuestra confianza y vuestra paciencia, con una transparencia más. ¿Será posible una sociedad donde la economía esté basada en bienes de consumo? En mi opinión, es casi imposible. Si de repente viene el genio de la lámpara mágica y nos dice un deseo, quiere una biblioteca para todo el mundo en su casa. Si todo el mundo tiene una biblioteca, hay que talar todos los árboles de la tierra. Si sacamos un coche que valga muy poco dinero y todo el mundo tiene ese coche, nadie podrá circular. Hay que buscar otros medios totalmente diferentes. Por esa razón, Garrett Hardin tiene un artículo del año 68 en el que habla de la tragedia de los bienes comunes y decía lo siguiente: si en una comunidad donde los bienes comunes son el agua y los pastos, cada familia tiene varias ovejas y varias vacas, cuanto más rica se vaya haciendo cada familia, pasarán de 5 vacas a 50, de 10 ovejas a 100. Llegará un momento en que los pastos y el agua se acabarán y que todo el mundo se irá al hoyo cebollo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hay que privatizarlo. Sin embargo, Elinor Ostrom, que por cierto es la primera mujer que ganó un premio Nobel de Economía y que trabaja además con amigos nuestros, nos llamó en un momento diciendo: me han dado el premio de Economía a una mujer, increíble. Pero es una mujer que demuestra que la gestión de los bienes comunes no solamente es posible, sino que es necesaria. Hace falta que haya un espacio de nuestra vida social y un espacio en Internet, un espacio en la red, donde las relaciones no sean puramente mercantiles, donde no sea simplemente el valor del dinero que mueva todo. Y la filosofía de este nuevo paradigma de la sociedad de la información y de las revoluciones en la red viene enunciada en una frase que la toma Dominique Lapierre, el autor de La ciudad de la alegría de la Madre Teresa de Calcuta, pero que no es de ella. Es una pintada que aparece en la ciudad de Mohenjo-Daro, en la India, hace 5.000 años. Mientras que estamos acostumbrados a decir que cuanto más acumules, más tendrá, la nueva filosofía de la red es totalmente diferente y se reduce simplemente a una frase: todo lo que no se da, se pierde. Todo lo que no se comparte se pone mustio y no vale para nada. Y la riqueza ya no es como el oro, sino que es como el tomate y como la lechuga, como las cosas que se encuentran en los supermercados, que no duran mucho tiempo. La información no tiene un periodo de vigencia largo si no se intercambia, si no se perfecciona, si no se comparte. Con lo cual yo me quedaría solamente con esa frase, a ver lo que os dice: todo lo que no se da se pierde. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Han sido 20 minutos auténticos y ahora tiene la palabra la profesora Nazanim Amiriam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Es la primera vez después de años que vuelvo a Madrid. Vivo en Barcelona. Y es un auténtico placer de poder estar en este foro. Me han invitado gracias a que un compañero se ausentó. Y es una oportunidad para dar esta otra versión de la geopolítica, de todo lo que está ocurriendo bajo el nombre de las primaveras árabes, la información, el acceso a la información. ¿Y qué hacemos en el momento que tenemos acceso a información? ¿Qué hacemos y qué podemos hacer los pueblos con esta información? Yo utilizo este método de Javier también en un curso que doy normalmente desde hace 10 años en un centro cívico de Barcelona, que es cada semana estudiamos lo que ocurrió la semana pasada a nivel político internacional. ¿Cuál era el acontecimiento más destacado la semana pasada? ¿Cuál era? El asalto a una escuela, ¿verdad? ¿Sí? Era eso, ¿no? Lo que ocupó los titulares de todos los periódicos. Mirad,
Las personas que vienen a esta conferencia mía, esta clase mía, ya me siguen desde hace 10 años prácticamente, la mayoría de ellos, y saben mi metodología de trabajo, de rescatar de alguna manera estas otras informaciones que no suelen ocupar los titulares. Tampoco me dieron la respuesta. Prácticamente todos dijeron que el acontecimiento más destacado de la semana pasada era el asalto de un supuesto miembro de Al-Qaeda a una escuela judía. Estamos hablando de un grupo de personas, unas 30 personas, en el primer mundo que tienen acceso a información y que tienen acceso a la red y que ya tienen un criterio más o menos crítico para descifrar la información y leer incluso la letra pequeña, pero tampoco acertaron. Porque la semana pasada, en el momento que este chico, supuestamente, porque nosotros los mortales de aquí no tenemos acceso a la información real que está pasando. Y esto lo han demostrado los titulares de la prensa, los desmentidos de las noticias uno tras año. Justo este momento que él mataba a estas personas, a 4 personas en la escuela, 3 días antes también había matado a 3 magrebíes militares en propia Francia, pero tampoco no se convirtieron en la noticia. Pero es más, esta misma semana que este chico cometió estos asesinatos, cerca de 200 personas murieron en los atentados atribuidos a Al-Qaeda en Siria, en Irak y en Afganistán. Cerca de 500 personas heridas y mutiladas. Pero eso no es noticia. Nadie sabe esto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esta información? Si tenemos esta información, si queremos, podemos acceder a esta información, ¿no? Sobre todo después de las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, ya tenía que haber sido una lección, un punto de partida para que los que tenemos interés en buscar la verdad, más o menos, buscarlos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque reina todavía el pensamiento único. Hay una forma de pensar en Occidente, también en Oriente, también hay que decir que el otro lado también tienen sus métodos de manipular la opinión pública suya, de sus países, pero claro, aquí se presume de que hay libertad y democracia. Sin embargo, seguimos cayendo en sus trampas, en sus mentiras, en las manipulaciones que siguen una estrategia a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, pero sobre todo a nivel internacional, ahora que estamos hablando de las primaveras árabes, o mejor dicho, de las rebeliones populares en Oriente Medio y en el norte de África, porque a mí me gusta más situarlo geográficamente que étnicamente, porque en estos países ha habido turcomanes, kurdos y otros grupos étnicos que no son precisamente árabes, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, yo he enfocado mi ponencia en la idea de que detrás o paralelo a estas rebeliones árabes, rebeliones populares de los pueblos por la democracia económica y política, lo que está sucediendo paralelo y quizás sin ellos saber, está determinando su destino, está prácticamente llevando al fracaso total tanto esfuerzo, tanto sacrificio para derrocar a los dictadores. Aquí, como veis, en este recuadro, incluso se podría ser más amplio, es donde está prácticamente cerca del 70% del petróleo y del gas del planeta. Ya veis que ahí es donde ocurren prácticamente todas las intervenciones militares, las guerras y las rebeliones también contra las dictaduras, desde Libia hasta Egipto, Yemen, Sudán, Somalia, ahora Siria, está Irán. Irán es la próxima gran guerra de la que poco se habla. Un día se habla, otro día no se habla. Y esto también tiene una estrategia camuflada muy subversa, muy perversa. ¿Por qué? Porque están planeando una grandísima guerra contra Irán, solo quizás ya tiene fecha, digo no tiene fecha, pero seguramente tiene fecha, lo que pasa nosotros no lo sabemos, pero no se habla de esta gran guerra en la prensa. ¿Por qué? Para impedir la formación de un movimiento no a la guerra que se formó justo en el momento de la guerra de Irak. Por lo tanto, si mañana ocurre este
asalto a Irán, nos quedaremos sorprendidos, ¿no? Dentro de este marco, he cogido estas estadísticas, estos dibujos que ponen donde están la mayor parte de la energía del mundo, más o menos, son estos países. La imagen de izquierda, el 65% prácticamente está en Oriente Medio, pero son los países que menos energía utilizan. Sin embargo, los países que no tienen estas fuentes de energía fósil son los que más gastan. Por ejemplo, un estadounidense gasta, un ciudadano estadounidense gasta 11 veces más energía que un ciudadano, no hablo de afgano, pero por ejemplo turco, o sea, de un país más o menos medio. Y como no tienen estas fuentes de energía, pues por lo tanto van a buscar energía donde están. Ahora bien, dentro de este marco, de esta introducción, y mirando a las rebeliones llamadas rebeliones árabes, mi enfoque, quizás algunos que me habéis seguido en el difunto diario Público, lamentablemente ya no sale, era de las más escépticas sobre el futuro de estas rebeliones, justamente por el contexto geográfico que estaban sucediendo estas rebeliones contra las dictaduras y por un mayor bienestar para sus pueblos. ¿Por qué? Porque difícil es pensar que Estados Unidos permita, por ejemplo, que Yemen, los yemeníes, los de Bahrein, los de Irán, los de Siria, los de, por ejemplo, Libia, disfruten de sus propios recursos. Si no, aquí no podríamos disfrutar de esta cantidad de energía que malgastamos aquí, que es superior a nuestras capacidades. Bien. Como hablo del tema de Irán, yo soy iraní y es ahora lo que más me preocupa y creo que debe preocupar a medio mundo, porque si hay guerra contra Irán paralizará el mundo, no solo porque Irán es la segunda reserva mundial de gas y petróleo, sino porque impactará sobre el precio del petróleo y también por las características de la República Islámica que responderá un ataque sobre el país. No estamos hablando de Gaddafi o de Saddam Hussein, es otro tipo de régimen. Bien, dentro de este marco empiezo por el final, o sea, por lo que puede suceder en Irán y luego sigo con las primaveras árabes y por qué han sido abortadas estas rebeliones en prácticamente donde sucedieron y cuál puede ser más o menos su futuro próximo, porque tampoco podemos ver más allá de lo que pueda suceder en los próximos meses más o menos, ¿no? En el año 2009 Irán empezó lo que es la primavera árabe. Irán no es un país árabe, pero hemos dicho dentro del marco de la región de Oriente Medio, porque a mí me preguntan cómo es posible que los árabes con dictaduras más suaves que la de Irán se hayan sublevado y los iraníes no. Es curioso, ¿no?, que Irán tenga un régimen islámico, una dictadura militar religiosa desde hace 33 años y los iraníes no se hayan sublevado. Pues sí, los iraníes se sublevaron en el año 2009, prácticamente fueron la vanguardia de esta lucha por la democracia, por la participación ciudadana y por los derechos civiles, cuando hubo unas elecciones fraudulentas, ciertamente en Irán, y que este movimiento fue aplastado. Fue aplastado durísimamente por la República Islámica y no fue apoyado por los demás países que observan Irán, ni por China, por Rusia, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, porque en aquel momento no tocaba apoyar este movimiento, no tocaba poner fin a la República Islámica. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque hacía poco, unos meses, que el presidente Obama se había convertido en presidente. Y en aquel momento no estaba dentro de su agenda política atender el asunto de Irán. Estaba preocupado por la crisis económica, por el asunto de salir de Irak, arreglar la situación de Afganistán, cerrar el Guantánamo, que de verdad no ha hecho ninguna de estas cosas. Y lo de Irán lo que hizo, dio por fracasado el movimiento verde de Irán, incluso mandó una carta de felicitación a Mahmoud Ahmadinejad por haber ganado las elecciones presidenciales. Por lo tanto, hubo miles de detenidos, cientos de ejecuciones, todavía siguen desapareciendo cientos de personas y a partir de aquel momento los iraníes dijeron, pues vale, como no nos apoyan,
no nos vamos a arriesgar a echarnos a las calles, intentar derrocar un régimen si además Irán puede convertirse prácticamente en otro Irak. Desde este punto de vista, mirad, esta es la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen, que ahí caben cerca de 1 millón de personas prácticamente. Esta es la Revolución Verde de Irán hace dos años, pero esto se acabó prácticamente y no está previsto que esta gente vuelva a ocupar las calles. Estos son los movimientos. Además, hablaba Javier de la situación de la mujer, tenía un énfasis que la situación de la mujer es un criterio del avance de cada sociedad, ¿no? La participación de la mujer fue impresionante en la Revolución Verde de Irán, justamente porque llevan el mayor peso de la represión. Mirad, estas son las mujeres iraníes, ahí el velo es obligatorio, no es que hayamos nacido con el chador, pero es el problema menos grave que tienen los iraníes en estos momentos. Y ha sido esta la represión que hubo en Irán. Bien. Los chinos y los rusos dijeron en aquel momento que aquel movimiento verde era un montaje de los americanos, porque la República Islámica tiene esta pinta de ser antiimperialista cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces no apoyaron este movimiento. Y claro que la situación actual de Irán es esta. O sea, esto es donde veis las banderas de Estados Unidos y también debería estar de la OTAN y los portaaviones de Estados Unidos, de Israel, de Francia, de Inglaterra en el Golfo Pérsico. Esto es, en cualquier momento puede haber un ataque militar contra Irán. No sabemos si después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos o antes. Si esta guerra sucede, pues la magnitud es prácticamente apocalipsis. Bien, esto solamente por poco tiempo que tenemos aquí, lo único mi intención es provocaros curiosidad y pasaros medio información para que los que tenéis interés vayáis a buscar más información y a ampliarla. Bien, mirad, los movimientos que han ocurrido desde Yemen hasta Egipto, Sudán, Somalia, Siria, Libia, en parte han sido espontáneas. O sea, han sido las rebeliones de los pueblos que han reclamado una redistribución justa de los recursos, pero sobre todo libertad. En caso de Libia, que tiene de los índices más altos del desarrollo humano de África, por ejemplo, ¿sabéis que el hijo por mujer en Libia es 1,2? O sea, en pocos países de África, por no decir en ninguno, tienen este desarrollo, la enseñanza gratis, la medicina gratis. Lo que pasa ahí, claro, el clan Gaddafi hacía imposible la vida a la gente en términos de libertades. Lo que ha ocurrido en Libia es un complot. No ha sido la liberación de Libia a través de del pueblo libio. De esto hablaré. Pero antes entro en lo que es Yemen y el Cuerno de África, por donde están implicados Yemen, Sudán, Somalia y Egipto. Es muy importante tener en cuenta la situación de Yemen. Para los que sabéis más o menos de la historia, Yemen eran dos. Hasta hace pocos años, la parte sur de Yemen tenía un gobierno comunista. El Yemen del sur estaba gestionado por la izquierda yemení y ahí los derechos de la mujer, la enseñanza gratis, la sanidad gratis, hasta la caída de la Unión Soviética, que se unificaron bajo la bandera del Yemen norte, que es la derecha. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? En Yemen hay una guerra civil de la izquierda yemení del sur contra la derecha. O sea, hay un conflicto nacional que la izquierda quiere tomar el poder y la derecha, apoyada por Estados Unidos y por Arabia Saudí, le impide. Por lo tanto, ahí aplastaron prácticamente todo el movimiento de la liberación de los yemeníes. Pero luego hay un conflicto internacional bajo el pretexto de que vamos a coger a los piratas somalíes, que estos 4 muertos, con perdón, de hambre, que aparecen en las imágenes, que están prácticamente desarmados, habían puesto supuestamente en jaque a los grandes barcos de pesca de vascos catalanes que van ahí a saquear, para entendernos, sus pocos recursos alimenticios que quedan para los somalíes. Bajo el pretexto de los piratas somalíes la OTAN ha militarizado todo lo que es el Cuerno de África. El Cuerno de África tiene una importancia geoestratégica dentro del contexto de la lucha de Estados Unidos para contener a
China. O sea, desde la presidencia de Obama, la política exterior de Estados Unidos intentó dar un giro diferente que el gobierno anterior. En vez de involucrarse en las guerras de Oriente Medio, como Bush, pretendió contener a los chinos. Y justamente desde el Cuerno de África, desde el Canal de Suez, ahí tocamos luego el tema de Egipto, son por donde pasan los barcos chinos y entran en el Mediterráneo. Si no acceden por este camino, tienen que dar una vuelta grande y luego no podrán vender sus mercancías en todo a 100. Tendrán que ser todo a 200 euros, por ejemplo. O sea, el crecimiento de China crece no a base de su militarismo, de momento al menos, sino a base de vender mercancías baratas y también tiene alta tecnología. Por lo tanto, ocupar esta línea, esta ruta desde el Mar Rojo hasta Canal de Suez es vital para contener a China. Y todo lo que ha ocurrido con luego, esto es Yemen. Mirad, aquí llevan la imagen de Che Guevara en las manifestaciones de Yemen, llevan la imagen de Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Y luego lo curioso es que el único líder que se ha salvado la cabeza, el pellejo, como se dice, ha sido el Yemen, el presidente Saleh. ¿Y dónde está ahora el dictador de Yemen? ¿Dónde está? En Estados Unidos. Ha ido a curarse entre comillas, ¿no? Si fuera Gaddafi ya lo hubieran linchado en su país. Bien, esta es la ruta por donde deberían pasar los barcos chinos. Lo que ocurre en Egipto, la revolución egipcia ha sido abortada por una coalición entre los hermanos musulmanes, o sea, el islamismo. Estuve ahora en una conferencia y uno que venía de Egipto, un analista egipcio, ponía en el Parlamento egipcio, ponía el número de la derecha, el número de los escaños de izquierda, y luego ponía los islamistas. Los islamistas son de derecha. No existe islamismo moderado o de izquierda. A ver, atención, que no estoy hablando de los musulmanes, ni del Islam. Islam es una religión, musulmán es el creyente, pero el islamismo es el llevar el Islam al poder político. Y de momento, hasta este momento, no existe la versión de teología de liberación islámica. No existe. Por lo tanto, todos esos partidos islámicos que toman el poder en los países musulmanes son de derecha, a veces son de extrema derecha. En Egipto, gracias a Estados Unidos, que enseguida quitó del medio a Mubarak, se ha instalado un gobierno militar que cobran unos 2.000 millones de dólares al año. Reciben de Estados Unidos, ¿para qué? Para mantener la paz con Israel. Porque la frontera, ahí está la geopolítica. Que por la vecindad con Israel, la revolución de Egipto, uno de los motivos ha sido abortada, porque la situación tiene que volver como antes, como en la época de Mubarak, para garantizar la seguridad de Israel. Por lo tanto, la situación es la siguiente, sigue siendo explosiva. Y ahora vuelvo al tema que nos ocupa de las redes sociales. Cuando empezaron las rebeliones en Túnez y sobre todo en Egipto, todo el mundo aquí hablaba de que las redes sociales están provocando una revolución. De eso nada. Las redes sociales no provocan la revolución. Las revoluciones suceden porque ahí está acumulada un montón de dolor, sufrimiento, injusticias sociales, torturas, cárceles. Pues por eso suceden. Las redes sociales pueden reflejar esto o no, o quedarse silenciado, porque si una información pasa de Egipto a un medio de comunicación español, por ejemplo, que sabemos que los medios de comunicación en España, igual que en otros países, pertenecen a los grupos de poder, ahí se filtra una información y se deja pasar otra. Ahí, por ejemplo, se presenta que los islamismos han sido democráticamente elegidos, cuando ahí las fuerzas democráticas pedían las elecciones más adelante para que los partidos que habían salido después de la dictadura pudiesen darse a conocer al pueblo. Pero no les dieron este tiempo. Tenían prisa para cerrar la situación y aplacar las protestas, pero se equivocan. Porque con o sin redes sociales, la plaza de Tahrir volverá a ser ocupada dentro de 2 meses, una semana o un año, porque estos problemas sociales que tiene Egipto, el 40% que vive bajo la línea de la pobreza,
Esto no lo puede solucionar ni ningún militar ni ningún islamismo. Esto se soluciona con programas sociales y un reparto justo de los recursos. Bien, el caso de Libia ha sido también otra situación parecida. ¿Por qué van a Libia? ¿Por qué cuando hay una rebelión popular en Libia y es machacada, es verdad, por Gaddafi, la OTAN decide asaltar Libia? ¿Pero por qué no lo hace en Bahrein? ¿Verdad que Bahrein no sale en la prensa? Y que Bahrein es una zona estratégica. También hubo movimiento contra el gobierno, el jeque de turno que está ahí. También hubo esta primavera árabe en Arabia Saudí. También hubo en Irak. Lo que pasa no salen. La situación es lo siguiente, que el petróleo libio, primero que Libia estaba prácticamente bajo el control más o menos de China y Rusia, su economía, estaban teniendo contratos impresionantes de crear infraestructura en este país, pero luego es que el petróleo de Libia es de los mejores del mundo y de los más baratos. Sacar un barril de petróleo en Libia cuesta más o menos 50 céntimos. Este mismo barril, si lo sacan de Canadá, cuesta $50. Para que veáis que ahí hubo una guerra por el petróleo entre los europeos, también Rusia, China y Estados Unidos. Os invito a que miréis también la forma de detención de Gaddafi, que tampoco salió en los medios de comunicación, bueno, salió dosificada, pero a Gaddafi le detienen un día después de que Hillary Clinton viaja a Libia. Esto hay una entrevista que está en YouTube. Dice que lo detuvimos, algo así, una frase griega, romana, ¿no? Y el día siguiente lo detienen, le violan uno tras otro de esta banda que ha tomado el poder en Libia, que son amigos de Al-Qaeda, y ahora lo que hacen, la primera declaración que han hecho, la primera declaración que ha hecho el nuevo gobierno de Libia, no ha sido que van a repartir pan y paz y libertad, ha dicho que van a legalizar la poligamia. Ha sido su primera declaración. O sea, para que veáis que esta de liberar a estos pueblos del yugo de sus dictadores, ¿hasta qué punto es verdad? En Irak han hecho lo mismo, ¿eh? En Irak han derrocado a un dictador laico, han puesto una dictadura islámica terrible. En Afganistán han hecho lo mismo. Por lo tanto, la situación hay que leerla de esta manera, ¿no? Desde aquí, bueno, como tenemos poco tiempo, voy un poco... En caso de Siria también es geopolítica. Es verdad que en Siria ha habido un movimiento del pueblo para pedir libertad y una justicia social. Lo que pasa, el pueblo, a ver, seamos realistas, el pueblo no tiene acceso a armas. El pueblo no ha asaltado ningún cuartel general. ¿De dónde llegan tantísimas armas a los rebeldes, a los revolucionarios sirios? Pues desde Turquía han inventado otra vez Al-Qaeda. ¿Sabéis lo que significa Al-Qaeda? Al-Qaeda quiere decir base de datos. O sea, la tecnología en la red funcionó en manos de Estados Unidos, de Arabia Saudí y Pakistán. Para situaros, cuando hubo la guerra de Afganistán, estos mujahidines del pueblo, mujahidines afganos, que expulsaron a los rusos de Afganistán, una vez que la Unión Soviética se desintegra, esta gente que eran mercenarios se dispersan. Uno vuelve a Chechenia, otro vuelve a Bangladesh, a Pakistán, cada uno a su sitio. Vuelven a llamar, cuando quieren derrocar a los talibán que estaban en Afganistán después de las Torres Gemelas, vuelven a llamar a esta gente creando les llaman desde una base de datos que se llama Al-Qaeda. Ahí les vuelven a reunir para que vuelvan a tomar Afganistán. Esta misma gente ahora estaba en Libia, ahora va a Siria desde la frontera de Turquía para intervenir en Siria. El caso de Siria, aparte de una lucha del pueblo por la libertad, hay una injerencia a la soberanía de Siria, no por parte solo de Estados Unidos, sino también por parte de Rusia, porque Siria es la única base, los rusos tienen una base militar, la única que tienen en Oriente Medio, en un puerto en Siria. Por lo tanto, los rusos están intentando solucionar este problema de forma no bélica, impedir un ataque militar de la OTAN en este país. Lo curioso es que ahí coinciden con los israelíes, porque sabéis que es una pieza muy importante en el equilibrio de Oriente Medio, y ahí los israelíes saben que si cae Bashar al-Assad puede tomar el poder
los hermanos musulmanes y eso les quita el sueño. Entonces prefieren que ahí haya un general controlando otra vez de la misma manera la situación. 2 minutos. Bueno, 2 minutos no llega a nada, pero bueno, voy a intentarlo. Esa es Siria, ¿no? Bueno, Siria es, geopolíticamente hablando, desde el mar Mediterráneo, en el levante mediterráneo, Siria es el único país que no está bajo el control de la OTAN en el levante mediterráneo y que Rusia y China ahí tienen influencia. Por lo tanto, es una lectura más amplia de la situación. Como me dicen que no tengo tiempo, os invito que vayáis a buscar información sobre Bahrein, porque es uno de los países más importantes de la zona y donde está la 5ª flota de Estados Unidos que está preparada para atacar Irán. Que ahí también ha habido movimiento popular por la democracia, pero ha sido aplastado. Bueno, de Arabia no hablo porque no tenemos tiempo. Esta imagen, me gustaría que vierais esta imagen. Esta es Arabia Saudí, el país que no se habla. Es el país, la cuna del islamismo integrista, la cuna de Al-Qaeda. Y aquella foto es histórico. ¿Sabéis quién es? Es el presidente Obama. Está casi besando la mano del jeque, del rey de Arabia Saudí. Bueno, luego fue muy criticado por esta postura, pero yo creo que ahí Obama le confundió con una autoridad religiosa, ¿no? Es una foto muy así, ¿no? Bien, pues paso de esto. Esto es Afganistán, que también de las cosas que no se hablan es que Afganistán debería haber sido una ruta de petróleo, pero no lo fue porque Irán, India, China, Rusia han impedido aquella línea roja que veis. El plan de Estados Unidos era ocupar Afganistán para poder crear un gasoducto desde el mar Caspio y llevarlo a mar Arábico. Lo que pasa, este gasoducto, como perjudica a Rusia e Irán, los 2 principales productores de gas del mundo, pues están saboteando este proyecto. Por lo tanto, esta es la imagen de Reagan con los mujahedines afganos, aquellos criminales, en la Casa Blanca. O sea, estas alianzas que no se ve, ¿no? Luego dicen, ¿cómo es que este hombre ha intentado atentar en una escuela judía? Bien, este proyecto se ha congelado. ¿Pero por qué entonces Estados Unidos y la OTAN permanecen en Afganistán? Justamente porque Afganistán geopolíticamente es el corazón de Asia Central, es vecino de los países exsoviéticos, porque Estados Unidos teme de que estos países que terminan en Están, los países de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, vuelvan bajo el paraguas de Moscú. Pero además tiene una frontera común con China. En China hay 30 millones de musulmanes que viven en esta frontera. Por lo tanto, en un momento dado, desde ahí se puede hacer provocaciones en la parte china de la zona. Este es Afganistán. Afganistán de hoy. Afganistán no se ha democratizado después de 11 años, 10 años de la ocupación. Afganistán es atentado, es muerte cada día. Este es Afganistán hace 60 años, hace 50 años. Afganistán no era islamista, de la misma manera que Irak no lo era, Irán no lo era. El islamismo es un fenómeno introducido como movimiento político. Es un movimiento introducido prácticamente en esta zona del mundo. Este es Afganistán. Tiene la mayor tasa de uranio empobrecido del mundo por cantidad de armas químicas y uranio empobrecido que han lanzado sobre el país. El país lleva desde el año 78 prácticamente en guerra, ¿no? Afganistán es esta. Tráfico de niños, tráfico de órganos, es el principal narcoestado del mundo. El 98% de la heroína y del opio del planeta sale de Afganistán después de 2001. Estas son cifras y la fecha es de la ONU. 11 Guantánamos en Afganistán. No solo no se ha cerrado Guantánamo, sino que Afganistán, según la Cruz Roja, tiene 11 cárceles parecidas a Afganistán. Esto es día a día en Afganistán. De esto no se habla. Ni las redes sociales hablan, ni de los que tienen acceso a información hablan de esto. Y aún así, aquí he puesto esta línea azul que veis ahí. China ha sido la ganadora de la guerra de Afganistán. Ha construido el más largo gasoducto del mundo, 7.000 kilómetros, desde Turkmenistán, también pasa por Afganistán, hasta China. O sea, que mientras unos pegan tiros, otros
hacen sus planes. Pero esta guerra también ha sido llevada a Pakistán. La callejón sin salida de la guerra de Afganistán ha llevado a los drones. ¿Sabéis lo que son drones? Los aviones no tripulados, es la joya de la industria militar. Los aviones no tripulados que lanzan bombas sobre la población sin que ningún herido, ningún soldado estadounidense se ha herido. O sea, la guerra de Vietnam y lo que pasó no volverá a ocurrir, que en Estados Unidos hubiese un movimiento por la paz. Han llevado la guerra a Pakistán. Aquella imagen que veis era antes y después del bombardeo. Cerca de 3 millones de huidos de las guerras de la zona de guerra de Pakistán, miles de muertos. No hay información prácticamente sobre este país. Os invito a que busquéis información sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, que se llama OCS, que iba a ser y puede ser algo parecido al Pacto de Varsovia. Y de todas formas, el intento de Estados Unidos es impedir que esta organización se convierta en un contrapeso de la OTAN, porque mirad quiénes están dentro de esta organización. China, Rusia, todos los países de Asia Central, es posible también Venezuela, Brasil, India, que son miembros observadores, entren como pleno derecho. ¿Y sabéis cuándo se formó? En el agosto de 2001. Los atentados de 11 de septiembre y la ocupación de Afganistán son 1 mes, 2 meses después. Lo de Irak pasa lo mismo. La guerra no ha cerrado. Estados Unidos mantiene un gran número de soldados en Afganistán, cerca de 200.000 entre los contratistas bajo diferentes nombres, y al resto los ha trasladado a los países del Golfo Pérsico preparados para la guerra contra Irán. Y esta es Irak. Bueno, algunas fotos son de Abu Ghraib, que sigue igual, y otras son... Sí, ya termino. Estas son imágenes que no han salido en la prensa, ¿no? La violación colectiva a las mujeres iraquíes o de los niños iraquíes. Han destrozado la vida de 23 millones de personas en Irak, muertos, heridos, huidos, torturados. Mueren 100 personas cada día en Irak, pero no sale en ninguna parte, como si fuera una guerra olvidada o cerrada. Pero la guerra no solamente mueren aquella gente, sino mueren y eran los propios norteamericanos, porque son la guerra de una élite mundial contra el resto de las poblaciones de las zonas estratégicas, ¿no? Los soldados estadounidenses que van ahí prácticamente son carne de cañón, son de las clases más desfavorecidas de ahí que por poco sueldo o mucho van a estas guerras. Bien, pues el tema de la catástrofe mundial que yo llamo, y no es para alarmaros, o sí, es para que estéis... si España va a entrar en esta guerra, España es miembro de la OTAN, a tener en cuenta, y esto de ser miembro de una organización militar tiene sus costes. Si pretende entrar en la guerra, que los ciudadanos exijan ahora que España sea neutral si hay una guerra contra Irán, para que no seamos cómplices de la muerte que pueden ser sin duda de cientos de miles de personas en Irán. Bueno, aquí presento 2 libros míos, que podéis ampliar la información sobre este tema. El primero salió en el 2005, es de Lengua de Trapo, donde hablo de lo que no se ha dicho sobre Irak, sobre Irán, Afganistán sobre todo, y, por ejemplo, sobre Al-Qaeda y toda esta información. Ahí hay bastante información. Y mi último libro que ha salido esta semana, que se llama Irán, la revolución constante, sitúo la situación de Irán dentro de estos cambios que está sucediendo o va a suceder en Oriente Medio y el norte de África, porque forman parte del mismo tablero de ajedrez, la guerra por las rutas de petróleo y la guerra por las fuentes de petróleo. Y termino. Gracias. Muchísimas gracias, Nazanin, por tus interesantísimas palabras. Has cumplido el tiempo en 20 minutos exactos, como el anterior interviniente, y lo agradezco de corazón. Y a continuación va a tomar la palabra. Él ha prometido 10 minutos, pero honestamente le vamos a dar un aplauso si se va a 20, ¿no? Si se va a 20.
Han prometido 20 minutos y los han cumplido y Kelly Knights tiene pues toda nuestra comprensión para dedicar el tiempo que necesite. 20 minutos cuadrados como máximo, pero 10 era su promesa. Kelly, tienes la palabra. Hi. Lo siento que no puedo hacer esto en español. This time will be in English, and hopefully próxima volta en español. So I apologize from the get-go. I think I'll keep it brief, and I think that I'll take a different approach. As you know, I'm a filmmaker, and I think by virtue of being a filmmaker, I'm also a storyteller. And so I think the lens through which I see this is slightly different. And as a result, I have an enormous faith in words. So first I would like to share words of gratitude for the mayor of the city of Fuenlabrada and the organizers of this conference who have given me this opportunity to address the themes of social media and social movements. And I believe they are very important themes. You're here, so I imagine that you share that belief. And they're worthy of the time taken to address them, for they continue to influence our lives today, and they will continue to do so in the future. I direct my words specifically to those here of the younger generation, for the very specific and crucial reason that you have more shared tomorrows than the rest of us here. You have more time ahead of you than the rest of us. And time is, regardless of what we may be led to believe, time is truly the most precious thing that we have. This is your landscape. This is your earth. It is more yours than it is ours, those of us who have less tomorrows than you do. And you will shape it. That is your fate. Whether you choose to do so through your action or through your inaction, that is ultimately your choice. So in the interest of time, I promise to keep my comments brief. That is, it is dialogue above all that we need. So let's discuss the concept of the moment. The moment is a conspicuous point in time. The moment. And there are very rare moments. There are rare moments when the disparate forces that are prevalent in our society, creative forces, technological forces, social forces, political forces, cultural forces, when they truly create profound and fundamental change. In the realm of communication, and we will focus this discussion around communication because that's what we're here for. In the realm of communication, this revolution means the creation of a new medium. And a new medium is a revolution because it creates a new channel for the dissemination of data. And the reach of that channel is broader than the reach of the channels that preceded it. And the power of new mediums, and I use that singular specifically, the power of new mediums is truly awe-inspiring. And here we must be sure to speak only of new medium that is unequivocally revolutionary in its capacity to disseminate data. The power of this new medium is so vast and it's so complete that it literally changes how we see the world. Our relationship to society, our relationship to one another, our relationship to how it is that we organize our lives together. Our relationships are shifted. Our way of viewing the world, our struggle to understand it, to understand our world, is never the same after the introduction of the new medium. So to illustrate this, let's take a historical example. I find that those can often be more informative than
the examples of today, because the examples of today often have such ideological narratives attached to them. So to take a previous revolution in communication, Gutenberg's printing press is a phenomenal illustration. And the printing press was indeed revolutionary because it made widely available what was exceedingly scarce before, the printed word. It changed it entirely, never to be the same. The creation and the dissemination of the printed word was, before the printing press, so time-consuming and so resource-consuming that it was done by a tiny few for a tiny few. And the printing press revolutionized this relationship forever. The availability of the printed word rose in importance to the relationship of the printed word that it made available. So the availability of the printed word suddenly became as important as the word that it was making available. Now this obviously took an enormous step forward when we go from the printing press to mass communication. And we see the ever-rising ascendance of the medium. It is for this reason that Marshall McLuhan's sardonic maxim still resonates, where the medium is the message. And now we come to the medium of the internet, and the revolution that we are living through ideologically. The internet is arguably the most powerful medium mankind has ever experienced in terms of its raw potential. Its capacity for data dissemination, in my opinion at least, is truly difficult to comprehend. It is difficult to manage, to wrap one's thinking, one's comprehension around its vastness. We are still standing in the dawn of the internet age. Though it may be so familiar, the idea that but a decade ago we had a world without Facebook, a world without YouTube, but a decade ago. We are still at the dawn of the internet age, and what it still is to grow into, what its ultimate impact on our society will be, we cannot yet know. Yet there are, and I believe that this is crucial, there are fundamental characteristics, that is to say its nature, that we do already know. And the internet's primary characteristic is speed. Pure and simple. It is the speed that is revolutionary in its ability to transfer data, not information, data, from point A to point B. And the rate of speed with which this speed increases also continues to accelerate. The internet's secondary characteristic, and this is also vital to understanding its functionality and its impact on our society, the internet's second characteristic is its very untouchability, its very ephemeral quality, the fact that it is not visceral, the fact that it is not tangible, the fact that it creates a world that is truly virtual, a world in which our avatars exist, a world in which we have an online presence rather than an offline tangible experience. And here we have to recognize that the message, the speed and the anonymity that the internet present are not the ideal characteristics for transforming data into valuable information. Data is simply a collection of statements and assertions that only become information once we have performed that all-important process of ascribing meaning to them, giving them context within our own personal lives. Until we've placed them in a hierarchy of personal importance, only then do they become valuable to us. Data out of context is of little value to most and of no value to anyone seeking to enact social change. It is information that changes the world when we have made data our own through the process of understanding and comprehension. And it's information that changes the world, and changing the world
around us is not easy, and it is not fast, and it is not anonymous. It is difficult, it is time-consuming, and above all, it is personal. And the curious thing is that difficult, time-consuming, and personal are not descriptions that we normally ascribe to social networks. They are in fact the opposite. Social networks are everywhere because of the very fact that they don't ask much of us. They are ubiquitous because they are easy to enter into. They only ask for thin ties. They only demand low-level commitment. They are ultimately the realm of acquaintances. But we mistake social networks for social movement at our peril because of this distinct, crucial difference: the thickness of the ties that social movements require. Acquaintanceships do not lend themselves to the solidarity that can withstand the brutality and punishment of forces seeking to protect their own domain. It is personal ties. It is the deep ties that offer resilience that true social movements require and demand. It is personal investment. And this investment, this personal investment, is what matters. Investing ourselves completely, investing our minds, investing our bodies, investing our spirits, is what changes the world. And ultimately, and we've seen this over the course of the last year, over the course of the last 10 years, over the course of the last 50 years, in fact, we have seen this throughout history. Ultimately, we are only willing to make that complete investment and, more importantly, prepare for the heartbreaking sacrifice that it may demand on the information that we get, that we rank above all, on the information that we see as the most important. We, in fact, will only truly take to the streets for information that we know is worth fighting for. And this information only comes from people. It comes from being face to face, and it comes from being side to side, and it comes from being hand in hand. And this, ultimately, is the movement. If we confuse social networks with the movement, we do so at our peril, because ultimately, the movement is the people. The medium is the question of how. The message is the question of what. It is the heart of the matter, and it truly is the message that makes the movement. Thank you. Muchísimas gracias. Hay que castigarle por no haber consumido los 20 minutos que le habíamos regalado, pero él ha cumplido escrupulosamente sus 10 minutos. Otro aplauso por cumplir el tiempo, ¿no? Bien, pues vamos a iniciar un turno de preguntas. Me gustaría que se encendiesen las luces de la sala. Un turno de palabras, como se ha venido realizando a lo largo de estas sesiones y los sucesivos foros que se han realizado en Fuenlabrada. Pedís la palabra, decís vuestro nombre, no abrimos el turno de Twitter, que ya lo tenéis abierto, y estáis tuiteando lo que se dice y lo que opináis, pero como muy bien ha explicado Kelly, pues el turno en sala implica compromiso, rostro, ponemos cara a las cosas, ponemos voz. Así es que ahora la palabra es vuestra. Allí, Hola, sí. Mi pregunta va para... ¿Tu nombre, por favor? Marcos. Mi pregunta va para Nazanin. Te quería preguntar si, teniendo en cuenta la historia y el conflicto de civilizaciones que ha existido siempre entre Oriente y Occidente, desde la guerra de Troya, las guerras
médicas, pasando por las cruzadas. ¿Tú crees que, sinceramente, el conflicto actual Oriente-Occidente se debe solo a intereses socioeconómicos o que, sinceramente, es un choque de dos culturas que jamás se van a poder compaginar? No te han escuchado. Si te importa repetirlo. Sí, pero ahora voy a repetirlo en plan cutre, así que no va a ser lo mismo. ¿Tú crees que el conflicto de Occidente contra Oriente es algo puntualmente socioeconómico o, como se viene dando desde todo lo largo de la historia con todas las sucesivas guerras, quiere decir que es un choque de civilizaciones que nunca se van a poder compaginar la una con la otra? No, sigo sin escucharte bien, pero supuesto... Bien, mirad, hablaste de choque de civilizaciones. Mirad, la pseudodoctrina de choque de civilizaciones elaborada más bien por Samuel Huntington, es una manipulación absoluta para lanzar las guerras. Fue para lanzar las guerras de George Bush contra Irak primero, luego y Afganistán, Irán y el resto de los países, que también lo ha recogido el presidente Obama de otras maneras. Mirad, el conflicto no hay entre Occidente y Oriente. El conflicto existe entre una clase mundial que está compuesta por el jeque de Arabia Saudí. Estamos hablando de uno de los países que más influencia tiene sobre la economía. Todos los productores estos de petróleo, el jeque de Kuwait, el presidente Sarkozy, unos y otros, ahora también Putin. Estamos hablando del choque entre los intereses de las grandes potencias para apoderarse de los pocos recursos petrolíferos que quedan en la Tierra. Se estima que hay un cenit de petróleo entre 40 y 90 años. O sea, el petróleo se va a acabar. Con todas las estimaciones que salen, que por ejemplo en Argentina Repsol ha encontrado un pozo grande, con todo esto incluido. Por lo tanto, ¿dónde están estas grandes reservas de petróleo y gas? Están prácticamente en Oriente, por casualidades de la vida, por mala suerte para nosotros, realmente. Está en Rusia, que es la primera reserva del gas del planeta, está en Arabia Saudí, Irán y el resto. No existe choque de civilizaciones. Es más, la doctrina o la teoría de choque de civilizaciones, rascándola, tiene dos elementos muy importantes que manipular. Primero, dice que existe un choque entre culturas, no existe un choque entre una minoría rica y una mayoría absoluta del sur, los sures pobres y empobrecidos. Sustituye una cuestión religiosa en vez de una cuestión económica. ¿Qué más da si aquí el cristiano español pasa hambre igual que el musulmán afgano? O sea, sustituye el principal conflicto mundial, que es la lucha de los ricos contra los pobres o para empobrecerlos. Esto por un lado, lo convierte en un asunto religioso, cuando sabemos que, por ejemplo, el presidente Obama no tiene ningún problema con el fundamentalista reaccionario jeque de Arabia Saudí. Segundo, que es más peligroso todavía, esta teoría sustituye a la OTAN, lo convierte en el mediador en quien va a resolver este conflicto y anula la ONU. Porque si dicen que existe este choque entre las civilizaciones, perfecto. ¿Quién va a resolver este choque? Pues vamos en la ONU y lo discutimos. Pues no. Existe Estados Unidos como el máximo representante de la tradición y civilización, llama así la teoría judeocristiana. Por lo tanto, tiene la misión de salvaguardar la civilización humana, que es occidental y judeocristiana. Por lo tanto, suprime la ONU. Desde aquel momento, prácticamente es la OTAN quien es protagonista del escenario mundial. Un pacto militar. Por lo tanto, no creo que esto sea el problema de Oriente-Occidente.
hay muchos en Oriente que son aliados de los grandes multinacionales y banqueros occidentales y juntos están comiendo de este pastel. ¿Más intervenciones? Sabemos que es viernes, que no estáis cansados porque no lleváis aquí todo el día, también lo Hola, sabemos. buenas. Hola. Hola. Aquí. Hola. Ah, bueno. Bueno, ha sido una tarde muy rica. Yo solamente quiero preguntar a Nazarín. No quiero contradecirte porque tu intervención ha sido muy importante, pues ha abierto muchos nuevos campos para interpretar. Y eso me hizo pensar, no, por ejemplo, desde el planteamiento que has hecho sobre que la revolución egipcia se abortó. ¿No ha sido lo mismo por la revolución iraní? ¿No se abortó también por la introducción de Ayatollah? Eso por una parte. Pero yo creo, según mi punto de vista, aunque respeto mucho tu interpretación, voy a buscar la información como usted nos ha dicho. Yo creo que los regímenes dictatoriales han reprimido mucho los islamistas. Y claro, los islamistas en el mundo árabe son de diferentes tendencias. Yo creo que ahora el mundo árabe está pasando factura de reprimir esos islamistas. Porque sabemos en la historia del Islam, el Islam tiene el concepto de Estado y también de... En Marruecos no es una zona ni conflictiva, ni cerca de Israel, ni hay petróleo, pero sin embargo ha subido un gobierno islamista. Ha sido introducido en Turquía también. Y gracias. Mirad, Irán ha sido el primer país donde los islamistas fueron llevados al poder. Porque, al contrario de la revolución egipcia, que el presidente Obama tuvo reflejo, más o menos, en 18 días quitó del medio a Hosni Mubarak para mantener el sistema, el mubarakismo, lo quitó y ya está. En caso de Irán, su colega Jimmy Carter tardó un año en decidir qué iba a pasar con Irán, porque claro, Irán en aquel momento era vecino de la Unión Soviética, compartía la frontera común con la Unión Soviética y por lo tanto Estados Unidos no podía permitir de ninguna manera que la revolución democrática, antidictatorial y antiimperialista de Irán cayera en mano de la izquierda iraní, que era muy fuerte, muy potente, además tenía el apoyo de la Unión Soviética. ¿Qué hizo? Pues después de probar que no podía ir a hacer un golpe de Estado, llevó a Ayatollah Khomeini, que estaba en Irak, le llevaron a París y el Ayatollah Khomeini con un Air France llega a Irán y secuestran la revolución literalmente. Ponen un adjetivo islámico a todo, libertad islámica, justicia islámica, cuando la justicia era social, la libertad era sin adjetivo, ¿no? Y era una república. Ponen república islámica y se secuestra la revolución. Es verdad. Con Egipto puede pasar lo mismo, de hecho está pasando lo mismo. En caso de qué pasará en Egipto, claro, las fuerzas islamistas han sido reprimidas, pero no tanto como las fuerzas democráticas. Las fuerzas democráticas, tanto en Egipto como en Libia, en Siria, en Irán, en la época del Shah, eran mucho más reprimidas. En la época del Shah en Irán ni un ayatollah fue ejecutado, cuando miles de izquierda iraní, de demócratas liberales, fueron ahorcados y ejecutados por el Shah. Lo que pasa, estas fuerzas tienen el apoyo de extranjero también. O sea, sin un apoyo, sin la aprobación de Estados Unidos, Francia, Alemania, los islamistas no podían tomar el poder en Egipto. No les dejarían, simplemente. Como no les dejaron en su momento en Argelia, por ejemplo. ¿Os acordáis que Fis ganó las elecciones, pero fue abortada aquellas elecciones hace 20 años? Pues ahora
es la mejor opción para Egipto desde el punto de vista de Estados Unidos. Son una alianza entre los islamistas y los militares para aplastar el movimiento democrático del pueblo egipcio, porque Egipto es vecino no solo es vecino de Israel, sino suministra gas a Israel. Es más, es el país con mayor peso en el mundo islámico. Es más, controla el canal de Suez. Por lo tanto, no pueden permitir, por las buenas, que el pueblo egipcio ahí instale una democracia y, por ejemplo, rompa el tratado de Camp David, la paz con Israel. No lo van a permitir. Por eso creo que el movimiento de Plaza de Tahrir continuará y esto va para largo. Sí, sí. Hola, sí, aquí. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, se ha hablado mucho de que las redes sociales es un medio muy potente de comunicación, o sea, para mover masas, para la libertad de expresión, para conseguir una democracia participativa, pero se ha hablado poco, yo creo, de los inconvenientes a nivel individual, de una realidad que es la adicción a las redes sociales, de cómo afecta que mucha gente prefiere navegar a ir a jugar un partido de fútbol los chavales, o estás tomando unas cañas y mientras tú cuentas algo, otros 3 están con el WhatsApp, o el tío que le gusta a una chica y en vez de echarle un par e ir a hablar con ella, pues le da foto, me gusta tu foto, y le dice hola, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo afecta, qué pensáis vosotros de esta adicción, de la identidad falsa que se pueden crear muchas personas? Y bueno, iba para Javier Bustamante por lo de la riqueza espiritual, pero también para todos los ponentes que han hablado. Bueno, gracias. Sí, voy a intentar ser breve. Sé que estáis todos un poquitín cansados ya, es viernes por la tarde y estoy leyendo algunos twitters y la gente dice, no vamos a acabar a las 8:30, vamos a intentar acabar a las 8:30. Doy mi palabra que acabamos a las 8:30. Vale. Entonces, solamente os pediría un pelín... Solamente os pediría un pelín de concentración todavía. Vamos a ver, esa pregunta es importantísima. Si hablamos de la parte positiva de las redes sociales, es cierto que mucha gente dice que cómo una persona puede tener 1.500 amigos en Facebook, no son amigos reales, etcétera, etcétera. Yo te puedo responder a lo siguiente. Mira, se ha hablado mucho de una antigua distinción en sociología que es la diferencia entre Gesellschaft y Gemeinschaft, la diferencia entre una empresa. Cuando hay una empresa solamente hay lazos que están orientados a obtener un beneficio. Cuando hay una Gemeinschaft, cuando hay una sociedad, significa que hay lazos de solidaridad que hacen que el todo sea mayor que la suma de las partes. Las comunidades hasta ahora, es cierto que tenían un intercambio real y un intercambio de persona a persona, y todo eso es muy importante, sin ninguna duda. No se pueden tener 1.500 amigos reales por Facebook, pero no os olvidéis de lo siguiente. Si analizamos la topología de las redes sociales, dentro de esas redes sociales virtuales ocurre algo que no ocurre en las redes sociales reales. Cuando yo me comunico con la gente que tengo alrededor, es lo que Nietzsche llamaba el calorcillo del establo. O sea, una vaquita está muy a gusto tirándose pedos al lado de otra que está sentada al lado de ella, porque mugen en el mismo dialecto, ven llover de la misma forma y ven los mismos amaneceres. Entonces, con las relaciones de vaca a vaca o de persona a persona o de persona a vaca, existen lazos fuertes, pero cuando tú vives en un entorno virtual, estás en una red que te conectas a personas que tienen contigo un lazo débil, que no las conoces mucho, eso permite hacer una tríada, que significa que tú llegas a conectarte con otra persona a través de un lazo débil, de forma que nunca te habrías conectado con esa opinión diferente, con esa lengua diferente, con esa forma de ver la vida totalmente diferente. Luego, existe un enriquecimiento importante en eso. También, evidentemente, existen riesgos, pero pensad que los que
se meten actualmente con la cibercultura dicen, donde esté un buen libro, que se aparte una red social o lo que sea. Pero cuando aparecieron los primeros libros, también se vieron como un riesgo, porque la gente que tenía sabiduría decía, yo no quiero escribir, porque no tengo por qué mantener en el futuro lo que pienso ahora mismo. La gente decía, yo puedo dialogar con una persona viva, pero con un libro no puedo dialogar en absoluto. El libro es un objeto muerto. Entonces el libro creó una revolución también en las formas cognitivas de la misma manera que las redes virtuales la están creando ahora mismo. Seguramente tendremos que aprender a leer, tendremos que aprender a conocer y a expresarnos de una forma totalmente diferente. Hay quien dice que los mensajes de teléfono móvil están estropeando el lenguaje, pero que nadie se olvide que el aislamiento local de las personas que hablan una misma lengua fue lo que provocó el tránsito del latín al latín macarrónico y de ahí las lenguas romances. Todas las lenguas romances, el francés, el inglés, el francés, el italiano, el español, el portugués, etcétera, son variaciones de un portugués que se fue adaptando a las formas sociales de la época durante muchísimos años, con lo cual no existe un lenguaje puro. Las palabras no tienen significado, sino tienen usos, con lo cual las comunidades se construyen día a día. Yo tengo un concepto que, bueno, hay un concepto que me encanta, no es mío, es un concepto reconocido, que es el concepto de archipiélago, que ejemplifica muy bien lo que son las redes sociales. ¿Qué es un archipiélago? Y con esto acabo. Un archipiélago es un conjunto de islas, pero que están unidas ¿por qué? Están unidas por el mar. Pero alguien puede decir, es imposible, el mar es lo que las separa. Justamente eso, archipiélago, definición. Conjunto de islas unidas por aquello que las separa. Si hay algún futuro, tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Bueno, archipelágicos amigos, abreviemos en las preguntas, abreviemos en las respuestas, que no cumplo mi palabra y el alcalde me va a reñir. Bueno, ¿me entienden? ¿Se me entiende bien? Sí. Mire, esta pregunta o esta intervención mía quise haberla expuesto en el debate de los periodistas, porque cuando lo que nos une hoy aquí es lo de las redes, ¿para qué sirven las redes y su utilización hoy día? Pero antes de las redes hemos tenido los portadores de la información como depositarios, los periodistas, y hemos tenido periodistas aquí, y por eso quise preguntar, intervenir, y no, por aquello de que el tiempo juega como en la tele, pues no pude pasar mi intervención. Jóvenes, escucharme. Yo soy esta voz que clama en el desierto. Se ha hablado aquí del mundo entero, y fíjense cómo son vuestros mayores, alienados mentalmente en su concepción mundial. Han hablado de Europa, de Asia, de Oriente Medio, de América y del norte de África. Yo soy del sur del Sáhara. Sí, quizá por eso no me han mencionado. Solo lo han mencionado cuando se ha hablado sobre el coltán de la República del Congo. No seáis como ellos. ¿Alguno de vosotros sabe qué es Fernando Poo? ¿Alguno de vosotros sabe qué es Fernando Poo? No, ¿verdad? Pues vuestro Estado os ha secuestrado vuestra historia. Sí, la historia de España, la vuestra, os la secuestraron, declarando secreto de Estado o materia reservada todas las atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo allí. Fue una de las 54 provincias de España. Sí. Por lo tanto, yo os pido que en la medida de vuestras posibilidades, en el uso de las redes,
hagáis todo lo posible por difundir las injusticias, los genocidios y las dictaduras. Obama, cuando subió al poder, dijo que no iba a ser complaciente con los dictadores. Ya se ha olvidado, porque Estados Unidos está sacando el petróleo de Fernando Pobo. Por lo tanto, os pido que dentro de poco algunos de ustedes llegarán al gobierno del Estado español. Sí, llegaréis. Y cuando estéis allí, no os comportéis como vuestros predecesores. No. No. Ir al mundo con la interdependencia, porque vosotros sois los portadores de esta bandera del derecho, cuya finalidad es llevar a la justicia a todos los confines del planeta. Sois los depositarios del futuro. Cambiar la historia del siglo XX al que yo pertenecí y que fue un siglo de los mayores desastres de la humanidad. Eso es todo. Para responder, Javier Bustamante, al interviniente cubato-guineano. Mira, yo le pido al moderador un segundo, no para responderte, sino para abrazarte desde aquí, solamente por una razón, porque has dicho algo que es tremendamente importante. Cuando se dice que Guinea Ecuatorial ha sido una colonia de España en África, no es cierto. La gente en Guinea Ecuatorial es gente de una provincia española que todavía guardan el carné de identidad y lo sacan con orgullo cuando vas para allá. Yo me he sentido emocionado por una razón, porque me voy dentro de un mes y medio a dar clase en una escuela en Bolondo, que está junto a Mbindi y que tiene algo así como 60 o 70 habitantes, bueno, entre 60 y 120, no están ni censados, por una razón fundamental. Porque cuando se habla de racionalidad, no nos damos cuenta. Yo soy profesor de filosofía en la universidad, yo he estudiado lógica, y cuando dicen ¿es lógico o no es lógico?, nos estamos refiriendo a la lógica occidental, la lógica del proyecto de la Ilustración, que piensa que cuanto más separados estemos de la naturaleza, de los otros, vamos a ser más objetivos y vamos a pensar de una forma más adecuada, quitando velos de oscuridad en la realidad. Si nos diéramos cuenta un poco de lo que estamos haciendo, veríamos que existe un profundo fracaso en las formas de vida que tenemos nosotros y que se ve en la falta de sonrisa de los niños en España. Cuando uno va a Bolondo o cuando uno va al Amazonas, en Brasil o en Venezuela, se encuentra una sonrisa en los niños y se encuentra una viveza en los ojos que ya se ha perdido de alguna forma aquí. Y existe dentro de tribus guineanas, lo mismo que en tribus del Amazonas, formas de contabilidad que hemos pensado que son estúpidas, donde cuentan 1, 2, 3, 4 y muchos. Cuando los antropólogos van para allá dicen, esta gente es idiota y subnormal porque no tiene una forma de contabilidad más compleja como la nuestra. Sin embargo, ellos son sabios porque cuando solamente puedes contar hasta 4, los hijos que van más allá, las vacas que van más allá, las piezas de caza que van más allá, si no las puedes contar, no las puedes acumular y no te las quedas para ti. Y se comparten con la colectividad y con la comunidad. Con lo cual ellos saben que en ciertos entornos sin solidaridad no se sobrevive y su sistema de contabilidad sigue su forma de vida. Creo que cuando hablamos de lógica debemos tener mucho cuidado para decir la lógica occidental, la lógica actual, la lógica de la Ilustración, porque hay muchas lógicas diferentes que posiblemente podrían crear otro mundo. Por esa razón no puedo hacer otra cosa más que mandarte un abrazo desde aquí. Bueno, creo que no hay más palabras. That is a question. I have a question for Kelly Nix. Estoy oyendo una palabra, pero me parecía que no había más. Okay, sorry, that is a question for Kelly Nix. Sorry, my English is not perfect, but I will try to do a question in the right words.
Do you think there can be an evolution of the social networks and social movements to change the world in a good way or in a way that people want? Your English is better than my Spanish. Yeah, I think that social networks provide a raw potential for connecting people in a way that we haven't seen previously. But I think that predominantly it's a tool for connection rather than the virtue of connection. And I think that what we have to guard against is this idea that connection by itself creates for a relationship. And people are now obviously starting to deal, at least in the States, people are starting to deal with social network fatigue. And we hear of, thousands of friends, and people are starting to ascribe value again to the density of relationships. So I think that social networks, when used according to the characteristics that they represent, I think that they're an incredible tool and a wonderful channel of connection. But I think that it's a shared responsibility that we all have to ensure that we don't confuse connection with relationship, that ultimately it's the exchange that makes the difference, not the fact that we have the ability to. Okay, thanks. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes. Gracias a todos y todas vosotros y vosotras por haber soportado estoicamente un día entero de trabajo. Mañana se reanuda la tarea a las 11:30 de la mañana. Quiero darle las gracias desde aquí a los colectivos vecinales, especialmente a las asociaciones de vecinos, a Claves, que mañana tendremos posibilidad de escucharles, por el trabajo que realizan a lo largo de todo el año y que son, como aquí se ha dicho, una de las piezas más importantes en el cambio social. Y a todos y todas vosotros, que paséis un buen viernes. Hemos concluido.